Hola, hola, ¿cómo están? Excelente día, qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles 27 de enero y me da muchísimo gusto que estén conmigo en un resumen informativo más aquí en Radio 13 Digital, donde le presento las 13 notas más importantes del mundo de las noticias hasta este momento. Soy Debbie García, vamos a la información más importante del día de hoy. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en tanto no se logre la legalización de la siembra de marihuana, el ejército seguirá destruyendo los sembradíos de estupefacientes. En rueda de prensa, la funcionaria recordó que la iniciativa para regular la producción de opiáceos ya está planteada y espera que en el futuro se apruebe y sea una salida a la violencia que genera su siembra y comercialización. Dijo que los opiáceos no son por sí mismos un producto que deba ser combatido, sino que obtenidos de forma legal son útiles, sobre todo en épocas como la actual donde los enfermos graves se les debe anestesiar para ser intubados. La jueza Lauren F. Lewis, Corte del Distrito Sur de Florida, pausó la tarde de este martes la audiencia de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, para revisar la evidencia y decidir si ordena o rechaza la extradición a México. Durante la audiencia, la defensa alegó que el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha presionado a los testigos para que declaren en contra de Duarte. Horas antes de la audiencia, los abogados del político presentaron audios en los que Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda del Estado, dice que lo forzaron a declarar en contra de personas que no cometieron delitos. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por los siguientes 10 años al ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Alfredo Castillo, por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. De acuerdo a lo mencionado en el comunicado, Irma Heréndida Sandoval, secretaria de la Función Pública, determinó inhabilitar al funcionario tras detectarse omisiones en las declaraciones fiscales del funcionario realizadas entre el 2014 al 2016. Guillermo Fernández Maldonado, representante de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, expresó este martes su preocupación por el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. Afirmó que los hechos recuerdan a las masacres ocurridas contra migrantes en San Fernando en el 2010 y Cadereyta, Nuevo León, en 2012. Externó que varias de las víctimas son de Guatemala y añadió que la falta de alternativas para una migración segura, ordenada y regular los orilló a recurrir a traficantes de personas o rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. La línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, que recorre de Pantitlán a Observatorio, reanudó el servicio este lunes 25 de enero, transportando a 242.204 usuarios, lo que representó el 15% de lo que movió toda la red, informó en videoconferencia Florencia Serranía Soto, titular del transporte. Asimismo, señaló que la línea 1 continuó su servicio desde las 5 horas con un total de 16 trenes, con un intervalo de 4 y 5 minutos. La funcionaria señaló que continúan los avances para la reapertura de la línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, la cual también fue afectada. Y en información del COVID-19, el gobierno de México publica las reglas para que los estados y las empresas puedan comprar la vacuna contra el COVID-19. Vamos a esto y mucho más. La Secretaría de Salud reporta este 26 de enero de 2021 que en México hay 106.752 casos activos y 155.234 casos sospechosos de COVID-19. 152.016 personas han fallecido y el 75.3% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación los requisitos y lineamientos para que las empresas y los gobiernos estatales puedan comprar, distribuir y comercializar la vacuna contra el COVID-19 en México. Los gobiernos y compañías tendrán obligación de mostrar a las autoridades federales los contratos con las farmacéuticas, así como la dosis adquirida, según indica el acuerdo firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. La autoridad sanitaria explicó que los compradores de la vacuna deben acatar el calendario del Plan Nacional de Vacunación, en donde la prioridad son las personas mayores, además de evitar duplicidad. Este martes, personal médico y de limpieza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Chalco, esto en el Estado de México, realizó un bloqueo por falta de insumos médicos para combatir la pandemia de COVID-19
que ha matado a más de 17,000 personas en el estado. Los manifestantes pidieron más personal para atender la crisis sanitaria, así como vacunas contra el virus. Alegaron que el personal médico con el que cuenta el hospital no es suficiente para los 120,000 derechohabientes del ISSSTE de la región. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, hizo un llamado a la población para regresar los tanques de oxígeno destinados para pacientes con COVID-19 a fin de aumentar la atención de enfermos en casa. En conferencia de prensa, Sheffield pidió devolver los cilindros de oxígeno cuando ya no los utilicen. Llamó a ser solidarios y no guardar los tanques de oxígeno en casa, sino que regresarlos al mercado para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dio a conocer este martes que resultó negativo a la prueba de COVID-19 luego de coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de preocupación por su salud que ha recibido y aseguró que se compromete a seguir cuidando de su salud y de quienes los rodean. Y Joe Biden y Vladimir Putin salvan el tratado para las armas nucleares. Vamos a la información internacional y del mundo. Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para prorrogar el Tratado de Control de Armas nuevo START, informó este martes el Kremlin, una medida que preserva el último gran acuerdo de este tipo entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. El pacto, que expiraba el próximo mes, limita el número de cabezas nucleares estratégicas, misiles y bombarderos de Rusia y Estados Unidos puedan desplegar. El Kremlin hizo el anuncio en un comunicado en el que agregó que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden habían hablado por primera vez desde que el demócrata asumió el cargo la semana pasada. Las protestas contra las medidas para evitar la propagación del virus se tornaron violentas en varias ciudades holandesas después de que el país introdujo un toque de queda nocturno este sábado. La tercera noche de disturbios dejó 151 detenciones y se registraron saqueos y fuegos artificiales en varias localidades, entre ellas Bolduque y Rotterdam. El primer ministro holandés Mark Rutte calificó las protestas como violencia criminal. Y un juez federal de Texas bloqueó temporalmente este martes una medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para detener la deportación de cientos de inmigrantes durante un periodo de 100 días, un rápido revés legal para su ambiciosa agenda de inmigración. El magistrado del distrito Drew Tipton, designado por el expresidente Donald Trump en el distrito sur de Texas, emitió una orden de restricción temporal que bloquea la medida en todo el país durante 14 días. El gobierno de Biden seguramente apelará el fallo que detiene la política, mientras ambas partes representan escritos sobre el asunto. Hasta aquí las 13 notas más importantes en el mundo de las noticias hasta este momento en Radio 13 Informa. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que pueden seguir con toda nuestra programación a través de nuestras plataformas sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio 13 Digital. Y yo los veo el día de mañana a las 8:30 de la mañana por aquí por Radio 13 Informa. Yo soy Debbie García, que tengan un excelente miércoles.